¿Alguna vez has sentido que tu mundo se cae a pedazos y que Dios guarda silencio? ¿Te has preguntado por qué sufres si intentas hacer lo correcto? ¿Te has sentido como si estuvieras solo, en medio de una tormenta que parece no tener fin? Si has pasado por noches largas de dolor, incertidumbre o pérdida, entonces esta reflexión es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más difíciles, pero también más transformadores de la vida cristiana. Confiar en Dios cuando todo va mal. No cuando todo está en orden, no cuando las oraciones se responden rápidamente, sino cuando las lágrimas no cesan, cuando no entiendes lo que pasa, cuando parece que Dios está lejos. Y para eso, vamos a escuchar la voz de dos hombres de fe que enfrentaron el dolor más profundo. Job, el justo que lo perdió todo sin explicación, y David, el salmista que clamó a Dios desde las profundidades de su angustia. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, no solo nos dan consuelo, sino también dirección para nuestra propia lucha interior. Así que quédate conmigo. Pon tu corazón en silencio. Este es un tiempo para meditar, para abrir tus heridas delante de Dios y dejar que su palabra te hable con poder. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas disponerte a escuchar, a soltar el control y permitir que el Señor te muestre cómo confiar en Él en medio de la oscuridad. Comencemos con el testimonio de Job. Dice la Escritura: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Estas palabras no nacen del gozo ni de la victoria. Job las dice justo después de perder a sus hijos, sus bienes, su salud. Su dolor era inmenso, pero su corazón eligió la alabanza. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede bendecir a Dios en medio del quebranto? La respuesta no está en la lógica humana, está en la fe. Una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Job no entendía por qué sufría, pero sí sabía quién era Dios, justo, soberano, digno de confianza. Y esa certeza fue su ancla. Y ahora te pregunto, ¿dónde está tu confianza cuando todo se desmorona? Puedes decir: «Señor, no lo entiendo, pero te bendigo». Tal vez no lo sientas ahora, pero esta reflexión quiere ayudarte a llegar a ese punto. Respira profundamente. Permite que el Espíritu Santo comience a hablarte. Él conoce tus lágrimas, tu cansancio, tus miedos, y está contigo, incluso si no lo sientes. Escucha este salmo. Permite que se vuelva tu oración. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Salmo 40:17. Qué hermoso saber que aunque estemos afligidos y necesitados, Dios piensa en nosotros. No nos ha olvidado. No está lejos. Su silencio no es ausencia. A veces es en ese aparente silencio donde Dios está más presente, trabajando en lo profundo de nuestro ser, enseñándonos a confiar más allá de lo visible. Hoy no estás solo. Hoy no estás sola. Él está aquí. Cuando atravesamos pruebas, muchas veces buscamos respuestas. Queremos entender el porqué de lo que nos sucede. Y aunque esa es una reacción natural, lo cierto es que muchas veces Dios no nos da explicaciones, sino una invitación: confiar en Él. El libro de Job es un claro ejemplo de esto. Durante más de 30 capítulos, Job clama por una respuesta. Sus amigos lo acusan, él defiende su integridad, y parece que el cielo permanece en silencio. Pero cuando finalmente Dios le habla, no le da una explicación detallada. En vez de eso, le muestra su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:4. No era una respuesta lógica, era una revelación. Dios es Dios, y nosotros somos creación. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros apenas una parte.
Y en medio del sufrimiento, esa verdad puede ser la tabla a la cual aferrarnos. Quizás hoy tú también estás esperando una explicación. Pero Dios, en su amor, te dice, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en mí. Y esa confianza no se basa en sentimientos, se basa en su palabra. Escucha este poderoso pasaje del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 1-2. No temeremos, aunque todo tiemble, aunque el diagnóstico no cambie, aunque el trabajo se pierda, aunque las puertas no se abran, aunque la oración parezca no tener respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, el que nunca falla. Toma un momento para meditar en esto. No estás solo en medio de la tormenta. Dios no te ha dejado. Tal vez no ha calmado el viento, pero sí te ha sostenido. El hecho de que estás escuchando esta reflexión es una muestra de que Él sigue hablándote, sigue atrayéndote, sigue cuidándote. Piensa ahora en David. Aun cuando huía por su vida, cuando lo traicionaban, cuando se sentía abandonado, él escribió versos como estos: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. ¿Puedes hacer esta oración tuya hoy? Puedes entregarle tus miedos, tus angustias, tus pensamientos más oscuros y decir: Señor, aunque no entiendo, confío en ti. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que nace en la noche oscura, pero que alumbra como una antorcha en medio del valle. La fe que Job manifestó cuando dijo: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. No era resignación, era confianza. Una fe probada por el fuego. Una fe que no depende del resultado, sino de la fidelidad de Dios. Y esa es la fe que el Señor quiere formar en ti. La confianza verdadera en Dios no es pasiva, sino activa. No es cruzarse de brazos esperando que todo se arregle, sino tomarse de su mano mientras caminamos en medio del dolor. En los Salmos encontramos una profunda sabiduría emocional y espiritual. David, Asaf y otros salmistas abren el corazón sin filtro. Confiesan miedo, tristeza, abandono, duda, pero en cada uno de esos momentos regresan al mismo punto: la fidelidad de Dios. Escucha estas palabras del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. David expresa su angustia, su sensación de abandono, pero no se queda ahí. Mira cómo termina ese mismo salmo: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13, 5. Eso es fe, orar desde el valle, y aún así declarar esperanza. Reconocer el dolor, sin dejar que defina nuestra visión de Dios, porque nuestro Dios no cambia con las circunstancias. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando todo va mal, confiar en Dios significa decidir que Él sigue siendo bueno, aunque el presente no lo parezca. Significa que creemos en sus promesas, aunque aún no se cumplan. Que lo adoramos, aunque nos duela. Eso hizo Job cuando perdió a sus hijos, su salud y su riqueza. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Podrías hacer tú esa oración hoy? Podrías decir: Señor, aunque me duela, te bendigo. Aunque no entienda, confío en ti. Esa oración tiene un poder inmenso, porque es en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo también lo entendió. En 2 Corintios 12, 9-10 escribió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
La paz de Dios no depende de que todo esté bien. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4.7. Una paz que guarda nuestro corazón incluso cuando no hay respuesta. Una paz que viene del cielo. Esa es la paz que puedes experimentar si hoy decides confiar, descansar, soltar. Si te rindes en los brazos de aquel que te conoce, te ama y no te soltará jamás. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo y dile al Señor en tu interior: confío en ti. No lo entiendo todo, pero confío en ti. No veo salida, pero tú sí. No tengo fuerzas, pero tú eres mi fortaleza. Dios escucha esa oración y comienza a obrar incluso antes de que veas resultados. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, nuestra alma grita buscando consuelo. Y es precisamente en esos momentos que debemos recordar: Dios no está ausente, está cerca, muy cerca. La Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Este versículo no es solo un consuelo poético, es una verdad espiritual poderosa. Dios no se aleja cuando sufrimos. Al contrario, su presencia se hace más palpable cuando más lo necesitamos, aunque no siempre lo sintamos. Job, en medio de su dolor, expresó: He aquí, iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 23, 8, 10. ¿Ves? Aunque no percibía a Dios, Job sabía que Dios lo veía, lo probaba, y tenía un propósito. Esa es la fe madura. Creer que Dios obra aunque no lo veamos. Y esa misma verdad está presente en muchos salmos. Uno de los más poderosos es el Salmo 42. El salmista dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. Aquí aprendemos algo crucial: hablarnos a nosotros mismos con la verdad de Dios. En vez de dejarnos arrastrar por la desesperanza, debemos predicarle a nuestra alma. Recordarle que Dios sigue siendo nuestra esperanza, nuestra salvación. En tiempos de crisis, nuestras emociones pueden mentirnos. Podemos sentir que Dios nos ha abandonado. Pero la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos por su palabra. Y su palabra dice: no te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Por eso, querido hermano o hermana, si estás atravesando una tormenta, repite esta verdad: Dios está conmigo, aunque no lo vea, aunque no lo entienda. Él está aquí. Toma unos segundos para meditar en esto. Respira profundamente. Siente cómo el Espíritu Santo comienza a traer calma a tu mente y paz a tu alma. Él es tu refugio, tu amparo, tu castillo fuerte. Y aún hay más. Cuando confiamos en Dios en medio del dolor, nos transformamos por dentro. El fuego de la prueba no nos destruye, nos purifica. Nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, más humildes, más sabios, más compasivos. Pablo lo expresa así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. ¿Puedes creerlo? Lo que hoy te duele, mañana será parte del testimonio que Dios usará para levantar a otros. Tu prueba será plataforma. Tu llanto, semilla de gozo. Tu noche, preludio de un amanecer glorioso. Por eso, no te rindas. Confía, aférrate a Dios, clama y espera con esperanza. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado al límite. Las fuerzas se agotan, las oraciones parecen no tener respuesta, y lo único que queda es un profundo silencio, un vacío que lastima. Pero ese silencio no es abandono, es el taller secreto de Dios. En el libro de Job, después de tantos capítulos de lamento y preguntas sin respuestas,
Finalmente Dios habla, y no lo hace para explicarle a Job todo lo que pasó. Lo hace para revelarle su grandeza, su poder y su soberanía. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Dios no le dio a Job explicaciones humanas, le dio una visión divina. Le mostró que, aunque no entendiera el por qué, podía confiar en el quién, en el carácter perfecto de Dios. Y eso es justamente lo que tú y yo necesitamos cuando todo va mal. No siempre obtendremos respuestas, pero sí podemos tener revelación. Una revelación que transforme nuestro sufrimiento en adoración, que nos lleve a decir, como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. El sufrimiento nos cambia, nos hace ver a Dios con ojos nuevos, nos hace orar con más profundidad, amar con más compasión, creer con más pureza. El salmista también entendió esto. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. ¿Puedes repetir esa frase hoy con fe? Señor, aunque duela, esto está obrando algo bueno en mí. Aunque no lo vea aún, tú estás usando esta prueba para acercarme a ti. Este es un momento para respirar, cerrar los ojos y rendirte. No a la tristeza, no a la desesperanza, sino a Dios. Entrégale ese peso que cargas. Él no está en silencio porque se ha ido. Está en silencio porque está obrando en lo invisible. Y cuando llegue el tiempo perfecto, verás cómo todo encaja. Lo que hoy te rompe, mañana será parte del diseño hermoso que Dios está bordando en tu vida. Cada hilo de dolor será entretejido con hilos de gracia, restauración y propósito eterno. Recuerda, Dios no solo permite el dolor, lo redime. Y mientras esperas, mientras confías, mientras lloras y clamas, Él está contigo. No estás solo, nunca lo estuviste. Vamos a hacer una pausa para orar. Señor, a veces me siento perdido, pero hoy elijo confiar en ti. Aunque no entienda todo lo que está pasando, sé que estás obrando. Abre mis ojos como a Job, para verte con claridad. Sostén mi alma con tu paz. Ayúdame a caminar por fe y no por vista. Amén. En los momentos de dolor, el alma necesita un ancla, algo que la sostenga en medio del viento. Para muchos, ese ancla ha sido el libro de los Salmos. Allí encontramos un eco de nuestras emociones, un reflejo de nuestras lágrimas, una guía para nuestros días oscuros. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, también vivió momentos de profundo quebranto, persecución, traición, pérdidas. Y sin embargo, una y otra vez, David regresaba al lugar seguro, la presencia de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Estas palabras no vinieron de una vida sin problemas. Vinieron del corazón de un hombre que había sido perseguido por su propio rey, que tuvo que esconderse en cuevas, que sufrió el dolor de perder un hijo. Aún así, declaró: Jehová es mi luz. Eso es fe. No negar la oscuridad, sino proclamar la luz en medio de ella. Tú también puedes hacerlo. Quizás hoy no tienes respuestas, pero tienes una promesa. Dios está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. No estás cruzando este valle solo. Dios no te observa desde lejos, Él camina contigo. Él es tu pastor, tu protector, tu defensor. Aunque no lo sientas, está a tu lado, guiando cada paso, cuidando cada suspiro. ¿Te das cuenta de que los salmos no fueron escritos desde la comodidad? Fueron escritos desde el quebranto, desde la lucha, desde la noche. Y sin embargo, brillan con esperanza. Porque cuando la fe es probada, se vuelve más pura, más fuerte,
más viva. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. No está desperdiciando tu dolor, lo está usando para forjar algo eterno en ti. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Hoy puede ser un día de lágrimas, pero también puede ser el comienzo de una cosecha de gozo. No porque todo mejore de inmediato, sino porque Dios ya está obrando en tu corazón. Y eso es suficiente. Haz una pausa. Respira. Deja que estas palabras calen en lo profundo. Ora conmigo. Señor, gracias por estar conmigo en este valle. Gracias porque tu palabra me sostiene cuando mi fuerza falla. Hoy decido confiar. Hoy decido levantar mis ojos a ti, aunque todo a mi alrededor parezca caer. Gracias por las promesas de los salmos. Hazlas vida en mí. Amén. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos no se detienen y el corazón duele más que nunca, necesitamos una verdad firme donde reposar. Dios no nos ha abandonado. Esto no es una frase religiosa vacía. Es la convicción que sostuvo a hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Es lo que mantuvo a Job de pie cuando todo a su alrededor se desplomaba. Job no solo perdió riquezas y posesiones, sino también a sus propios hijos. Experimentó el tipo de dolor que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y en medio de ese duelo, de la incomprensión de sus amigos y del silencio aparente de Dios, Job dijo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. ¿Qué clase de fe dice esto? La que ha decidido creer aunque no entienda. La que se ha aferrado a Dios como único sostén, incluso cuando la lógica y las emociones dicen lo contrario. Y aquí es donde la fe se vuelve madura. No es fe cuando todo va bien, sino cuando el cielo parece cerrado, y aún así eliges adorar. Cuando no sientes nada, pero igual clamas. Cuando estás en el suelo y decides no soltar la mano de Dios. Los salmos también nos enseñan esto. Salmos como el 13, donde David comienza diciendo: «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Salmo 13:1. Pero termina con: «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Salmo 13:5. ¿Notas el cambio? Del clamor angustiado a la confianza serena. David no recibió una respuesta inmediata. No se le resolvieron los problemas de forma instantánea. Pero en medio de su oración, algo cambió. Su enfoque. Dejó de mirar su dolor y volvió a mirar a Dios. Eso es lo que tú también puedes hacer hoy. No ignores tu dolor, pero tampoco permitas que nuble tu visión. Mira hacia lo alto. El mismo Dios que sustentó a Job y a David te está sosteniendo a ti. Él no cambia. Su fidelidad no caduca. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Permítete respirar esta verdad. Deja que la fidelidad de Dios te abrace como un refugio cálido. Aunque todo a tu alrededor esté en ruinas, puedes construir sobre la roca firme de su palabra. Oremos juntos. Dios mío, hoy me acerco a ti tal como estoy. No tengo todas las respuestas. A veces siento que ya no puedo más. Pero me aferro a tu fidelidad. Como Job, como David, como tantos antes que yo. Quiero confiar. Sosténme cuando flaqueo. Levántame cuando caigo. Y renueva mi esperanza en ti. Amén. A veces, confiar en Dios no se siente como una gran victoria espiritual, sino como un acto de resistencia diaria. No siempre verás milagros inmediatos. No siempre recibirás respuestas espectaculares. Pero si cada día decides creer, aunque sea con un suspiro, eso es fe. Y eso mueve el corazón de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de confianza en medio del dolor. En Getsemaní,
sudando gotas de sangre por la angustia, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí vemos que incluso el Hijo de Dios, en su humanidad, sintió temor, angustia, deseo de evitar el sufrimiento. Pero también vemos su entrega total, su confianza. Y gracias a su obediencia y confianza, tú y yo hoy podemos tener esperanza. ¿Estás atravesando una noche oscura del alma? ¿Te duele el corazón? ¿Estás agotado emocional y espiritualmente? No estás solo. Jesús también pasó por ahí, y hoy camina contigo. El Salmo 34:18 nos lo recuerda con ternura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una frase bonita, es una promesa. Él está cerca, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tu corazón esté en pedazos. Cuando confías en Dios en medio del dolor, estás adorando de la forma más pura, porque lo haces sin condiciones, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y esa clase de fe tiene recompensa. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. Hoy, levanta tu mirada. Habla con Dios como un hijo que no necesita fingir. Dile lo que sientes. Llora si necesitas llorar. Pero luego, vuelve a confiar. No pongas tu esperanza en las circunstancias, porque cambian. Ponla en Dios, porque Él es eterno. Recuerda estas palabras del Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo 62, 1-2. Haz de esta tu oración. Señor, quiero aprender a descansar en ti. Ayúdame a soltar el miedo, la ansiedad, la desesperanza. Enséñame a confiar como lo hizo Jesús, como lo hizo Job, como lo hizo David. Sé mi refugio en esta tormenta. Aumenta mi fe y dame tu paz. Haz silencio ahora por unos segundos y deja que el Espíritu de Dios ministre tu corazón. Hay momentos en los que la vida simplemente no tiene sentido. Las oraciones parecen rebotar en el techo, las respuestas no llegan, las fuerzas se acaban. Pero es justo ahí donde florece una fe verdadera, profunda y transformadora. No la fe de los milagros rápidos, sino la fe que se sostiene en la oscuridad. Esa fue la fe de Job. Después de perderlo todo, tras ser herido física, emocional y espiritualmente, aún así declaró: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Job no negó su dolor, no minimizó su sufrimiento, pero eligió confiar. Y tú también puedes hacerlo. Confiar en Dios no significa negar lo que estás sintiendo, sino invitarlo a entrar en medio de ese sentimiento. Dios no necesita que estés bien para estar contigo. Él está cerca del quebrantado, no del perfecto. El Salmo 46 nos recuerda una verdad poderosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 1-2. Este tipo de confianza no nace de la lógica, sino de una experiencia íntima con Dios. Cuando has sentido su presencia en el dolor, cuando te has sostenido en el abismo, entonces sabes que puedes confiar, aunque todo se derrumbe. Haz un alto ahora, respira y di en tu interior: Señor, aunque no entiendo, confío. Aunque no lo vea, creo. Aunque todo me duela, me aferro a ti. Estas palabras pueden parecer pequeñas, pero en lo espiritual son gigantes. Tal vez el enemigo ha intentado convencerte de que Dios se olvidó de ti, de que no tiene un plan, de que ya no hay salida. Pero esas son mentiras. Jesús es la verdad, y la verdad dice: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él no se va,
No te deja, no te suelta. Tu dolor no le asusta, tus lágrimas no le alejan. Al contrario, Él las recoge una por una. El Salmo 56, 8 dice: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios ve, Dios escucha, Dios actúa. Y aunque su tiempo no siempre es el nuestro, su fidelidad nunca falla. Si hoy estás atravesando un valle de sombra, no caminas solo. El buen pastor va contigo, y su vara y su cayado te infundieron aliento. Después de todo lo vivido, ¿puede haber restauración? ¿Puede un corazón roto volver a latir con esperanza? La historia de Job no termina en el dolor, no se queda en el lamento, ni en la ceniza. Job no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Pero lo más valioso que recuperó no fueron sus bienes, sino una relación aún más íntima con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Ese es el fruto más profundo del sufrimiento vivido con fe, el encuentro con un Dios real, personal, cercano. Tú también puedes salir de este proceso con una fe más sólida, con una confianza que ya no depende de circunstancias, sino de convicción. Una fe que ha sido probada en fuego y ha salido refinada. Recuerda lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, el dolor es real, pero también lo es la gracia. La tristeza puede durar una noche, pero la alegría vendrá al amanecer. Y cuando llegue ese amanecer, porque llegará, mirarás atrás y verás cómo Dios usó todo para bien, aun lo que hoy no comprendes. El Salmo 40 lo expresa con esperanza. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Salmo 40, 1-2. Hoy es tiempo de soltar lo que no entiendes, de descansar en aquel que lo entiende todo, de rendirte, no como quien pierde, sino como quien confía. Haz esta oración conmigo. Señor, en medio de la tormenta, confío. En la oscuridad, creo. Cuando todo parece perdido, me aferro a tu promesa. Sana mi corazón, fortalece mi fe, y recuérdame que no estoy solo. Tú eres mi refugio y mi escudo. Gracias porque aún en el dolor, tú estás. Descansa en Él. Llora si necesitas, pero no dejes de confiar. Jesús no solo venció la muerte, también venció el miedo, la desesperanza y el abandono. Y te extiende su mano hoy para decirte: no temas, yo estoy contigo. Confía, aun cuando todo va mal, porque Dios nunca deja de obrar en favor de los que le aman.